Primero de Corintios capítulo 4 versículo 1 dice lo siguiente en su versión, en la versión tradicional: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuántos hay aquí servidores de Cristo? Gloria a Dios. ¿Cuántos hay aquí administradores de los misterios de Dios? Muy bien, ahora necesito que alguien pase a explicarme qué es ser administrador de los misterios de Dios. ¿Quién se anima? Está difícil, ¿verdad? Dijeron muy rápido amén, pero ¿qué significa ser administrador de los misterios de Dios? La palabra misterio es una palabra que nos lleva a usar la imaginación, y hay gente que se estará poniendo a pensar en una serie de estas policíacas donde alguien descubre un delincuente, un delito, un misterio. Sin embargo, eso no es lo que implica en la palabra este concepto, implica otras cosas. Y por eso voy a usar una versión diferente a la que usted acaba de leer para ayudarle a entender lo que esto significa. La versión que voy a leer es la misma en el texto, pero tiene una interpretación diferente, y es la versión Kadosh. Es una versión hebrea que dice: debemos ser, capítulo 4 versículo 1 de Corintios, del primer libro de Corintios, así pues debemos ser considerados como siervos del Mesías. ¿Cuántos son siervos del Mesías? Y administradores de las verdades secretas de Dios. Ahora estamos entendiendo que el concepto misterio no es una palabra rara, sino que es verdades secretas de Dios. Voy a tratar de explicarte lo que eso implica. La mayoría de las personas, cuando piensa en Dios, piensa en sus atributos. ¿Qué decimos de Dios? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Decimos amén. Pero también decimos que Dios es omnipresente. Decimos amén también. ¿Qué significa que Dios está en todo lugar? Significa que Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Diga conmigo: Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Dios no solo habita en el tiempo presente, Dios conoce perfectamente tu pasado. Dios conoce también tu porvenir. Dios habita en todo lugar, en todo tiempo. Lo digo de una forma sencilla. Usted invita a Dios a ver una película, Él se sienta a ver la película y ya conoce el final de cómo va a terminar la película. ¿Cuánto me siguen acá? Dios es omnipresente, está en todo lugar, en todo tiempo. Entonces, ahora el texto me está diciendo que debemos ser administradores de las verdades secretas de Dios. ¿A dónde me está llevando? Me está llevando a algo que Dios ya hizo, que Dios ya estableció, que Dios ya manifestó, pero que aún el mundo no conoce, que aún el ser humano no conoce. Y nosotros somos responsables de administrar esas verdades, esas manifestaciones que Dios ya hizo, pero que aún no se han manifestado en el presente. ¿Cuánto me siguen acá? Diga conmigo: Dios es omnipresente. Dígalo ahora conmigo: está en todo lugar, en todo tiempo. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, voy a decirle algunas cosas que usted debe saber. Porque en este mismo primer libro de Corintios, capítulo 12, capítulo 14, no los voy a leer porque me tomará mucho tiempo, Pablo empieza a hablar sobre el don de profecía y empieza a hablar de lo profético, al punto de llegar a decir una frase violenta como la siguiente: yo desearía que todos ustedes hablaran en lenguas, pero sobre todo por encima de que profeticen. Pablo nos está dando una ecuación espiritual y nos dice: es bueno que hablen en lenguas, pero aún más bueno, aún más deseable que profeticen. Cuando yo estudio estas cosas, yo no me quedo con lo simple, mi hermano. Si bien es un consejo que yo puedo acatar y creo que usted debería de acatar, hay una pregunta obvia. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué una cosa es preferible que otra? ¿Por qué es deseable una cosa por encima de la otra?
Y es entonces que Pablo mismo nos responde. Pero antes de la contestación de Pablo, déjeme ir más allá. Porque yo le hice la pregunta a Dios: ¿por qué Pablo dice que debemos profetizar aún antes, o desearlo más aún antes que el hablar en lenguas? ¿Hay dones mejores que otros? Y le pregunto a Dios: ¿por qué dice esto Pablo? Y escucho la voz del Espíritu que me dice: en el momento que mi pueblo, que mis hijos empiezan a hablar proféticamente, empiezan a movilizarse en la unción profética, se vuelven inalcanzables para Satanás. ¿Cuánto me están siguiendo acá? Diga conmigo: lo profético es el hábitat de la iglesia. Ayúdeme: lo profético es el hábitat de la iglesia. Voy a ir explicando todo esto. ¿Por qué nos volvemos inalcanzables para Satanás? La explicación es relativamente sencilla. El diablo no tiene lenguaje profético. El diablo no tiene la capacidad de conocer tu porvenir. El diablo puede tratar de torcer tu futuro, pero no puede determinarlo. ¿Quién me está siguiendo acá? Satanás, ¿qué usa para afectar tu presente? Él usa tu pasado. Usa la memoria de dónde saliste, de tus enfermedades, de las maldiciones de tu casa, del barrio de donde Dios te sacó, y Él lo va a traer, tu pasado, al presente para afectar tu hoy. Pero tu Dios y el mío no necesita tu pasado. Tu Dios y el mío no hace memoria de tus delitos, ni de tus pecados, ni de tus errores. La palabra dice que Él los echa en el fondo de la mar. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces tu Dios y el mío no ocupa tu pasado para afectar tu presente. ¿Qué es lo que Dios usa entonces? Voy a irle llenando el corazón de muchas cosas. Espero que las pueda atrapar todas. Cuando usted va a los dones del Espíritu, se va a encontrar 3 dones que la mayoría de creyentes no sabe distinguir: el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de profecía. Y a mí me gusta enseñar sobre estas cosas, y trato de ser bien práctico para que la gente se lleve algo para su casa. Cuando tú hablas del don de ciencia, la gente se queda pensando: ¿y para qué sirve? ¿Y cómo se come? ¿Y cómo funciona? Entonces yo les explico: el don de ciencia es el don que el Espíritu usa para revelar lo que pasó en el ayer de las personas. Y revela muchas veces situaciones del pasado de las personas, familias o ciudades, para que venga sanidad de Dios. Eso es la ciencia. El don de sabiduría es el don que te ayuda a tomar decisiones correctas, sabias en el presente. Dios nos da el don de sabiduría para saber cómo vivir de manera correcta hoy. Por lo tanto, te pregunto: si la ciencia es del ayer, si la sabiduría es para el hoy, ¿de qué me habla lo profético? Lo profético me habla del porvenir, del mañana de Dios para nosotros. Y es en ese lugar donde el diablo no puede intervenir. ¿Cuánto me están siguiendo acá? El diablo puede usar tu pasado, puede afectar tu presente con él, pero el diablo no tiene potestad alguna sobre tu mañana. El único que conoce ese mañana, el único que puede incidir sobre ese mañana, es el Dios todopoderoso, en el que está puesta tu confianza, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. En el León de Judá. Él es el único que puede incidir sobre tu futuro, sobre tu mañana. Y es por eso que la palabra dice que debemos ser administradores de esas verdades secretas, de aquello que Dios ya hizo y que nos toca encontrarnos con ello. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy diciendo algo muy sencillo: tu sanidad ya está hecha por Dios, a ti solo te toca encontrarte con ella. La restauración de tu casa ya Dios la hizo, a ti solo te toca encontrarte con ella. ¿Alguien me está siguiendo acá? Ya Dios lo hizo, ya Dios lo hizo, ya Dios lo hizo. Es entonces que lo profético parte desde ese punto: ya Dios lo hizo, pero no lo conocemos, no nos ha sido revelado, no lo vemos aún, no está materializado, pero ya está hecho. Empezamos a encontrarnos el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6. Corra, por favor. Tengo que ser muy puntual y breve para que usted
llegue conmigo al lugar donde quiero llevarle. Capítulo de Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones. Esto quiere decir que el Espíritu tiene una multiforme gracia para manifestarse. Él opera de distintas maneras. Y dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esa forma de hablar un poco antigua, a la gente a veces no le queda claro qué está diciendo el texto. Se lo voy a traducir en versión Pablo Chávez 2026. Aquel que tiene el don de profecía, hable de acuerdo a la fe que tiene. Lo que nos está diciendo la Escritura es que lo profético tiene un detonante, tiene un movilizador, y se llama fe. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver con lo que ya Dios hizo, pero que aún no nos ha sido revelado. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo acá? Voy de nuevo. Cuando la fe es lo que nos moviliza, yo entiendo lo profético, me muevo en lo profético, porque tiene que ver con lo que Dios ya estableció, pero que aún no ha sido mostrado. Yo no estoy buscando inventar el agua tibia. Yo no estoy tratando de sacarme de la bolsa conejos de la chistera para impresionarte con magia evangélica. Yo estoy buscando lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya estableció, lo que Él ya proclamó, lo que Él ya, aleluya, habló, para revelarlo en medio de los mortales y que esa palabra traiga vida a nosotros. Pero quiero volver a lo que Pablo decía. Pablo decía: es mejor profetizar en relación a las lenguas. Y escucho a Dios que me dice: cuando ustedes profetizan, cuando ustedes se mueven en la unción profética, se vuelven inalcanzables para Satanás. Cuando yo escucho inalcanzables, empiezo a pensar: ¿por qué me vuelvo yo inalcanzable? Y me lleva Dios a Génesis, último capítulo de Génesis. Se está muriendo José, y antes de morirse, él manda llamar a todos sus hermanos alrededor de su cama. Su familia está viéndolo. Él se va a ir, ya no va a estar, va a desaparecer su cuerpo, pero él proclama una palabra y dice: un día Dios ciertamente los visitará a ustedes. Cierre sus ojos un momento. Deje que esa palabra penetre hasta sus tuétanos. Un hombre que se va a morir, y antes de cerrar su capítulo proclama los aires y dice: ciertamente un día Dios a ustedes los visitará. ¿Qué clase de certeza es esa? ¿Qué clase de locura, qué clase de demencia estamos viendo acá? Un hombre que sin ningún argumento científico, sin ninguna ley que lo respalde, puede decirle a su casa: Dios un día ciertamente los visitará a ustedes. Y cuando eso ocurra, les dijo José, tomarán mis huesos y los sacarán de Egipto y los llevarán con ustedes a la tierra que Dios nos prometió, y ahí me enterrarán con ustedes. ¿Cómo el diablo puede afectar eso? ¿Cómo el diablo puede impedir semejante cosa? Él no puede alcanzarnos, porque aún yéndonos de esta tierra, la palabra de Dios no muere. La palabra de Dios no se vence. La palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios sigue latente. La palabra de Dios sigue gravitando en la atmósfera. Isaías 55:10 dice: la palabra de Dios es como lluvia y como nieve, y riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y no vuelve a él vacía, sino que es prosperada para lo cual Dios la envió. La palabra de Dios es como lluvia. ¿Para qué sirve una nube si no es para llover?
No hay otro objetivo de que las nubes existan. Las nubes están ahí para llover sobre la tierra. Y las nubes gravitan sobre la atmósfera. Así también gravita la palabra de Dios sobre tu casa, sobre tus hijos y tus generaciones. Cuando un padre o una madre abre su boca para proclamar una palabra sobre su casa, puede pasar toda clase de situaciones, calamidades. Puede venir el diablo con todo su ejército, pero Dios velará sobre su palabra para ponerla por obra. Él la prosperará. Su palabra no volverá vacía. Su palabra se manifestará. Es entonces que tiene sentido que somos inalcanzables para Satanás. No en el sentido humano, porque el diablo puede herir mi cuerpo, el diablo puede afectarme de muchas formas, humanamente hablando. Pero cuando yo proclamo la palabra, aleluya, cuando yo suelto la palabra de Dios a través de mi boca, esa palabra no va a morir, sino que va a gravitar, va a mantenerse latente para llover sobre la tierra. No hay ningún ejercicio mejor que un padre puede hacer sobre sus hijos que profetizar sobre ellos. No hay nada mejor que una madre puede hacer. No hay mejor regalo que una madre le puede dar a sus generaciones que abrir su boca y proclamar la grandeza de Dios sobre su descendencia. Porque esos jóvenes se pueden perder, se pueden extraviar, pero el brazo poderoso de Jehová se extenderá a donde quiera que se encuentren. Entrará a la cueva más oscura, al lugar más detestable, al sitio más inmundo y hediondo. Ahí la gracia de Dios llegará. Sacará al que está cautivo, sacará al hijo pródigo de la piara de los cerdos, lo arrebatará del lugar más siniestro, y Jehová se glorificará. Dios es poderoso. Y ese Dios está esta noche en medio de nosotros. La unción profética es el hábitat de la iglesia. ¿Qué significa eso, predicador? Yo tengo en mi casa una pecera muy grande, muy grande. Y en mi país tiembla mucho, y cuando se mueve la pecera yo tengo que estar atento, porque si no me cuido y hay un pez descuidado, sale volando y cae al suelo. ¿Y qué va a pasar con ese pez si yo no lo vuelvo a meter al agua? El hábitat de ese animal es el agua. Cuando a la iglesia tú la sacas del mover profético, del mover del espíritu, ¿qué logras con ella? ¿Qué logras con ella? Lo que haces es quitarle su naturaleza, le quitas sus habilidades, le quitas su capacidad de transformar, de hacer milagros, de provocar, aleluya, señales de todo tipo. Cuando tú separas a la iglesia de su hábitat, la iglesia se convierte en un club social más. Pero cuando tú introduces a la iglesia en el mover del espíritu, en lo profético, en lo divino, en lo sobrenatural, no hay demonio que pueda interponerse, no hay espíritu ni principado que pueda prevalecer. La obra de Dios se manifestará y su reino será edificado. Cierre sus ojos un momento. La presencia de Dios está en este lugar. Luigi, ¿podemos ministrar a Emanuel un momento? Sentí la unción de Dios cuando estabas cantando ahí. Está aquí. León de Judá, recibe la gloria. Su presencia está aquí. Emmanuel, Cordero de Dios, Jesús nuestro Rey, recibe la gloria. Aleluya. Levante sus manos un momento al cielo. Dios está llenando, Dios está llenando. Dios está llenando ahora, 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 ahora. Sobre ti el poder de Dios, amada, está viniendo más, más, más. Llénate, llénate, llénate ahora, ahora.
en medio de nosotros. Quiero decirte algo para ir cerrando mis pensamientos. Te dije que el diablo no tiene lenguaje profético. Y eso no es una frase de predicador, es una realidad bíblica verificable. Cuando abrimos los evangelios nos encontramos a un niño que va a nacer. ¿Quiénes son los primeros en ser advertidos? Son sabios que vienen de lejanas tierras. Y cuando ellos llegan a buscar al niño, encuentran a Herodes y le advierten lo que va a pasar. Y Herodes, que es un representante del diablo perfecto, les dice: no tenía idea de lo que iba a ocurrir. El diablo tiene la capacidad de saber que hay una palabra, de saber que hay una promesa. Él no es ignorante, no es tonto, pero él no tiene forma de identificar quién es sobre el cual Dios ha dicho que se cumplirá su palabra. Por eso en el tiempo de Moisés él manda matar a todos los niños. Él sabía que algo grande viene. Y en el tiempo de Jesús él hace lo mismo. Él sabe que algo grande viene, pero no sabe dónde, no sabe en qué casa, no sabe cuál será el niño. No tiene lenguaje profético. La Biblia dice que los sabios llegaron, adoraron al niño, pero antes de volver a Herodes, Dios se adelantó. ¿Qué hizo Dios? Diga conmigo: se adelantó. ¿Qué hizo Dios? Dios se adelanta, se revela en sueños y Él les advierte: no vuelvan a Herodes. Y la Biblia dice literalmente que Herodes se sintió burlado. El diablo fue burlado. Y entonces mandó a matar a todos los niños. Cuando el diablo se abalanza sobre un pueblo, cuando el diablo ataca con pobreza, con violencia, con miseria, no es que el diablo está ganando la batalla, es que el diablo sabe que algo grande viene. Es que el diablo sabe que algo grande viene. Es que el diablo sabe que algo grande viene y no puede evitarlo, y se desespera, se angustia. Él cree que gobierna, pero el que está por encima de todo trono, todo dominio, todo gobierno es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Pero eso no es todo. El diablo creyó que había logrado su victoria. Y un día de tantos aparece un niño en el templo. Sus padres no se están escondiendo, sus padres no están huyendo. Ellos vienen a consagrar a Jesús. Ahí están todos los gobernantes, están todos los políticos, están todos los que son parte del Sanedrín. Ahí están todos y ellos no tienen temor. ¿Y quién tiene a Dios ahí? Tiene dos profetas. Un profeta anciano llamado Simeón, que suelta una palabra sobre la madre y le anuncia lo que Dios va a hacer con ese niño. Pero en el fondo había una mujer. Esa mujer estaba viuda desde hacía muchos años, y como le fue tan bien en el matrimonio, no se volvió a casar. Desde la perspectiva social, esta mujer era una fracasada, sin hijos y sin marido. Todos los dedos la apuntaban a ella como una mujer relegada, marginada. Desde el punto de vista emocional, era una mujer sola y desamparada. Y habrá alguno que le habrá pensado: esta mujer se metió al templo para salvar la vida. Alguno habrá dicho: esta es una pobre miserable. Y el diablo posiblemente habrá pensado también: yo a esta mujer ya la fulminé, ya la destruí. Le quité a su marido, le quité hijos, le quité la esperanza, le quité sus sueños. El diablo habrá dicho: a esta mujer yo ya la arruiné. Pero de repente aquella mujer, viuda desde hacía muchos años, levantó la mano. Aleluya. Y lo que no había hecho Simeón, ella sí lo supo hacer.
Y no sé por qué las mujeres tienen esa bendita habilidad de terminar todo lo que los hombres no podemos completar. Y aquella mujer que estaba en el fondo del santuario empezó a gritar. Ella ya no habló en silencio, no habló callada. Ella empezó a gritar y a dar voces, a decirle a todos los que estaban ahí que Dios había cumplido su palabra, que Él se había engrandecido para con Israel. ¿Puede imaginar ese momento? El diablo, estupefacto, creyendo que había logrado matar al niño correcto, ahora estaba escuchando a una vieja loca decir que no había logrado su cometido, que no había conseguido lo que buscaba, que Dios había salvado al niño y que el niño tenía vida todavía. Aleluya. Pero como el diablo no tiene lenguaje profético, habrá dudado y habrá dicho: ¿será que esta es una mujer profeta? ¿O será solamente una vieja loca? Años después aparece otro loco en el desierto. Y el diablo le manda un sanedrín de gente para preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque el diablo no tiene lenguaje profético. Al profeta más grande de la historia, el diablo le preguntó: ¿y tú quién eres? Y en la pregunta venía un dardo y le dijeron: porque tú no eres profeta, ni tampoco eres Elías. ¿Tú quién eres? Aquel hombre con piel de animal, comiendo insectos, le respondió lo que le dio la gana. Y le dijo: hay uno que viene después de mí, que es mayor que yo y que es antes que yo, y ya está en medio de ustedes. Aleluya. Yo me imagino al diablo escuchando esa profecía, pensando que le iban a responder quién era. No, a él no le interesó hablarle en su frecuencia, no le interesó explicarle lo que estaba preguntando a Satanás. Él tenía que advertirle lo que Dios iba a hacer. Aleluya, en lo pronto. Voy cerrando esta idea y terminando mi tiempo. El momento más vívido, más claro sobre este punto es cuando Jesús llega a la ciudad de Gadara. En Gadara dice que había semejante demonio que gobernaba aquel lugar, que el endemoniado no permitía que entrara y saliera cualquiera. Él decidía quién pasaba y quién no. Era un demonio de alto rango, no era un loquito de la esquina, era un endemoniado que gobernaba la ciudad. Él decidía quién salía y quién no. Hasta que un día, dice la palabra, se apareció Jesús. Aquellos demonios que estaban en el cuerpo de esta persona empezaron a gritar. ¿Sabe qué dijeron? Gritaron: ¿por qué viniste antes de tiempo? Levante su mano al cielo, mi hermano. La unción tiene que caer sobre usted para que me entienda lo que le quiero decir en esta hora. ¿Por qué viniste antes de tiempo? ¿Por qué viniste antes de tiempo? El diablo no es capaz de descifrar los códigos proféticos. El diablo no es capaz de entenderlos. El diablo no es capaz de hablarlos. Y en esta noche Dios te ha traído una voz de su espíritu, una voz profética hasta la puerta de tu casa, para que sean soltadas palabras de avivamiento, palabras de sanidad, palabras de restauración, palabras que traerán un despertar y que el diablo no podrá limitar ni condicionar. Va a venir sobre ti una unción, una impartición de Dios que ha sido madurada durante décadas. No sé si usted me entiende. Mantenga su mano arriba. Amamos mucho al pastor Barranco, pero él no nos ha invitado. No estamos aquí porque alguien nos invitara. Estamos aquí porque Dios nos trajo. Aleluya. Eso significa que cuando hay un corazón sensible para recibir, será bendecido. Y cuando se cierra, no escuchará nada, ni aunque tú le toques la puerta de su casa. La unción profética está esta noche para ti, para tu descendencia, y Dios va a soplar con fuerza. Mantén tu mano arriba. Padre eterno, glorifícate esta noche y bendice a tus hijos.